Hola, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dedicarle un ratito a la ley de Morgan y también a ver las leyes de conjuntos restantes. Vamos a ver la ley de Morgan. La ley de Morgan es importante porque, como ya se había mencionado anteriormente, siempre les cuesta un poco más de trabajo a los estudiantes. La ley de Morgan dice: la negación de la intersección de dos o más conjuntos es equivalente a la unión de los mismos conjuntos complementados o negados. Aquí tenemos A intersección B, intersección C y negación de ellos o complemento de ellos. Este es igual a cambiar las intersecciones por uniones y a complementar los conjuntos. Ese es cuando tiene intersección. También es aplicable a conjuntos que tienen unión. En este caso sería A unión B', unión C y luego todo negado. Obviamente en este caso las uniones se cambian por intersecciones y los conjuntos que no están complementados o negados se complementan, como sería el caso de A y de C. Y los que están complementados, pues un doble complemento elimina, un complemento elimina al otro y hace que el conjunto quede sin ningún complemento o sin ninguna negación. Entonces, esa sería realmente la ley de Morgan. Pero bueno, eso es cuando tiene puros intersecciones o bien puras uniones. ¿Qué pasaría si tenemos la ley de Morgan que involucra a la operación unión e intersección, como es este caso? A unión B', intersección C y luego todo complemento. Por lo general, pues nosotros nos iríamos con que, bueno, pues cambiamos este que es unión, lo cambio por intersección, y este que es intersección, pues lo cambio por unión y complemento los conjuntos. Pero realmente es una aplicación errónea, incorrecta de la ley de Morgan. Vamos a ver cómo sería la aplicación correcta. Tenemos aquí nuestra misma expresión que tenemos acá anteriormente. Nosotros tenemos que saber que lo que separa a un término de otro no son necesariamente uniones o intersecciones, sino es solamente la unión. La unión es la que separa a un término de otro. En este caso tiene dos términos. Un término sería el conjunto A y otro término sería B' intersección C. Entonces, si tenemos solamente dos términos a los cuales les tenemos que aplicar la ley de Morgan, le aplicamos la ley de Morgan al primer conjunto. Como es solamente uno, bueno, pues sería complemento. La unión cambia por intersección, y cuando tiene más de un conjunto, como es este caso, ese término se encierra entre paréntesis. Se encierra para poder después aplicarle en una segunda oportunidad la ley de Morgan a esta parte que queda encerrada entre paréntesis. Entonces sería A' intersección, y aplicando aquí la ley de Morgan sería B unión C'. Se puede decir que esta expresión, al aplicar la ley de Morgan, me da como resultado esta otra. Pero si nosotros deseamos eliminar paréntesis, que muchas de las expresiones simplificadas pues es representarlas sin paréntesis, entonces vemos que aquí en este caso tenemos que aplicar la ley distributiva para poder quitar el paréntesis. Hay que acordarnos que la ley distributiva es como si fuera una multiplicación en álgebra común y corriente. En este caso sabemos que la intersección es la multiplicación y la unión es la suma. Entonces aquí, si fuera álgebra, diríamos que la variable A' está multiplicando a B más C'. Y al hacer la multiplicación sería A' intersección B, porque la intersección es una multiplicación, más o unión A' intersección C, que es lo que tenemos. A' intersección B, unión A' intersección C. Entonces podemos decir que al aplicarle la ley de Morgan a esta expresión, este sería nuestro resultado.
Obviamente esta expresión es sencilla, imaginemos que no es esto, sino que tienen, no sé, unión, paréntesis, y dentro de ese paréntesis tienen B intersección C', unión D, y el complemento, y luego otro complemento más. Entonces, se puede tener una ley de Morgan tan compleja realmente como sea necesario. Entonces, esto se puede decir lo más sencillo que la podemos tener. ¿Por qué decimos que esta es errónea y esta es correcta? Bueno, vamos a probarlo para un ejemplo pues sencillo, dándole valores obviamente a los conjuntos. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos que el universo es el conjunto de las x tal que x es un entero positivo, o sea, del 1 al infinito. Pero esa sería la primera condición. La segunda, sí, son todos los enteros positivos, pero solamente los que están del 1 al 9. Entonces, el universo para nosotros serían los números o los elementos del 1 al 9, los enteros del 1 al 9. El conjunto A tiene estos elementos que son explícitos, tiene al elemento 1, 4, 6 y 7, B al elemento 1, 2, 5, 8 y 9, y C, bueno, pues allí vemos sus elementos que tiene. Como vamos a probar estas expresiones o vamos a encontrar los resultados de esas expresiones, pues vemos que necesitamos el complemento del conjunto A, el complemento del conjunto B y el complemento del conjunto C. Y estos serían los complementos. O sea, A complemento son todos los que están en el universo menos los que tiene A. Entonces serían del 1 al 9, pero quitándole el 1, el 4, el 6 y el 7. Ese sería A complemento. Y B complemento es del 1 al 9, que son los que están en el universo, pero quitándole los elementos que contiene B. Y así, C complemento también sería con el mismo procedimiento. Vamos ahora sí a probar primeramente esta expresión. La copiamos, vamos a ponerle color diferente con la intención de encontrar primeramente los elementos de este conjunto y después los elementos de esta otra expresión. Entonces, si vamos a encontrar primeramente los elementos de este conjunto, bueno, primeramente encontramos la intersección. Ya dijimos anteriormente que cuando se tiene unión, intersección y que no hay paréntesis, que es la información que tiene, en este caso está dentro del paréntesis, pero dentro de ese paréntesis no hay ningún otro paréntesis, entonces tenemos que decidir por la jerarquía, y la jerarquía dice que primeramente se lleva a cabo la intersección. Entonces, B' intersección C. Eso quiere decir que nosotros debemos encontrar, o que B' intersección C son los elementos que son comunes a ambos, a B' y a C. Entonces, B' y C. Entonces, los comunes serían 3, 6 y 7. Aquí lo vemos. Después, obviamente, la unión. A unión B' intersección C. En este caso sería poner todos los elementos de B' intersección C y sumarle los de A. Y obviamente eliminando obviamente los repetidos. Entonces sería el 1, aquí lo tenemos, el 3, el 4, el 6 y el 7. Ese sería A unión B' intersección C, que es lo que está dentro del paréntesis. Y de esto encuentro el complemento. El complemento siempre toma como referencia al universo, de tal manera que el complemento de esta expresión sería el universo, que son los elementos del 1 al 9, pero quitándole los que tiene realmente este conjunto. Entonces, quedaría el 2, 5, 8 y 9. Esa sería nuestra primera expresión, la parte roja que tenemos aquí. Ahora vamos a encontrar la parte azul. Se supone que si son iguales, pues debe tener esos mismos elementos este conjunto. Entonces, bueno, aquí primeramente encontramos A' intersección B. A' intersección B. Los comunes entre ellos sería el 2, el 5, el 8 y el 9, que son los que tenemos aquí en este caso. Después, unión con C'. Entonces a esto le sumo los de C' y quedaría el 1, el 2, aquí lo tenemos, el 4, el 5, el 8 y el 9. Se entiende que para decir, bueno, al menos para este ejemplo,
pues, cuando menos que se cumpliera para este ejemplo, tendremos que decir que los elementos de este conjunto tendrían que ser igual a los elementos de este conjunto, que tienen los mismos elementos. Pero fíjense, en este caso, esta parte azul, pues sus elementos son muy distintos, obviamente, a la parte roja. Entonces decimos que no es cierto, o sea, esto está mal aplicado. Vamos a probar ahora que esto que tenemos aquí, en donde obviamente todavía no aplicamos la ley de Morgan, aplicando la ley de Morgan, pues me da este resultado. Obviamente lo copiamos y aquí lo vamos a probar. A' intersección C. Bueno, la parte roja, pues ya la tenemos. Nada más vamos a probar esta parte que está en morado. Entonces, pero la primera intersección, A' intersección B, nosotros ya la tenemos acá. No tiene sentido que la volvamos a encontrar. Nada más me faltaría A' intersección C'. Entonces serían los comunes entre A' y C', que sería el 5, el 8 y el 9. 5, 8 y 9. Y después a estos elementos le sumamos los de A' intersección B para que realmente tenga todos. Entonces me daría 2, 5, 8 y 9. Y entonces vemos que esta parte morada, que es esta expresión, es igual a la parte roja, que es esta expresión. Por lo tanto decimos que esto es igual a esto. Al menos para estos elementos sí se está cumpliendo. Pero se cumple para todos, o sea, está bien aplicada la ley de Morgan en ese caso. Como ven, no es tan complicado, pero es algo que les cuesta mucho trabajo a los jóvenes estudiantes, la aplicación correcta de la ley de Morgan. Además de la ley de Morgan, hay otras leyes y postulados de teoría de conjuntos que es importante mencionar. Por ejemplo, la doble negación. Si tenemos un conjunto que está negado dos veces, es como si no tuviera ninguna negación. Si tuviera tres negaciones, es como si tuviera solamente una. Si tuviera cuatro, es como si no tuviera ninguna negación. O sea, si el número de negaciones es par, se las podemos quitar y dejar al conjunto tal y como está, sin negaciones. Y si el número de negaciones es impar, eso equivale a tener solamente una. También tenemos a la ley conmutativa, donde podemos cambiar de posición los conjuntos. A unión B es igual a B unión A. Ya vimos esto que es cierto cuando estuvimos viendo la operación unión. También la intersección es aplicable a la ley conmutativa. La ley asociativa es que podemos asociar información de conjuntos. Si tenemos A unión y entre paréntesis B unión C, pues podemos, en lugar de juntar a B con C, podemos juntar a con B y dejar a C solita. Y es aplicable también a la intersección. La ley distributiva es muy importante en conjuntos. La ley distributiva es como si fuera una multiplicación en álgebra común y corriente. Ya dijimos que la intersección es la multiplicación y la unión es la suma. Es como si multiplicáramos A por B, pues me daría A por B, o A intersección B. Más A intersección C. Y el más, pues, nosotros la representamos en conjuntos como una unión. También es aplicable de esta manera la ley distributiva. Y otras leyes también importantes. La ley de idempotencia, donde si yo a la A, si a los elementos de A le sumo los elementos de A, pues me quedan los mismos elementos de A. O la intersección de A con A, pues sería A. O sea, los comunes entre el conjunto A y él mismo, pues son sus mismos elementos. O también del universo o del vacío. Entonces, ley de idempotencia. Ley de Morgan, bueno, ya vimos la ley de Morgan. Equivalencia, esta es una ley muy interesante que nos dice que A unión A' intersección B es igual a A unión B. Nosotros debemos de tener dos conjuntos que sean iguales, pero uno de ellos debe de tener comita, como en este caso, y el otro no. Y el que se elimina siempre es este, que está acompañado con otro conjunto. Entonces quedaría solamente A unión B. Podría ser el caso de que a lo mejor este fuera el que tuviera la comita, aquí fuera A' unión A intersección B, nos quedaría, se eliminaría siempre este,
Nos quedaría A' unión B. Es muy interesante la equivalencia. Contradicción. Si decimos que algo es cierto y al mismo tiempo decimos que no lo es, pues es una contradicción y decimos que es vacío. O en conjuntos, los comunes entre el conjunto A y su complemento, pues es vacío. Las propiedades del complemento, si al conjunto A yo le sumo su complemento, pues ese es el universo. O la negación del universo es el vacío y la negación del vacío, pues es el universo. Ley de identidad. Si yo al conjunto A le sumo el conjunto universo, pues me sigue quedando el conjunto universo. ¿Por qué? Porque el conjunto universo tiene a todos los elementos de los que se están manejando en conjuntos, y si le sumo los elementos del conjunto A, pues sigue teniendo pues, los elementos del conjunto universo. Los comunes entre un conjunto A, intersección del universo es igual a A. También dijimos que el universo es como si fuera el 1, si yo dijera A por 1, pues me quedaría A. O acá sería A más 1 sería 1. El 1 es la cantidad máxima en binario que existe, entonces pues no me puede dar más que 1, ¿verdad? Aquí en este caso la A puede tomar dos valores. Si estuviéramos en binario puede ser 0 o puede ser 1. Si A vale 0 por 1, pues entonces sería 0 porque A vale 0. Si A vale 1 por 1, pues entonces sería 1 porque A vale 1. Entonces, eso es realmente lo que saldría utilizando lenguaje binario. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en eso. En su momento ya entraríamos cuando nosotros estemos aplicando estas leyes también en álgebra booleana y que veamos que realmente pues, es lo mismo, nada más que en lugar de utilizar estos simbolitos de unión e intersección, pues, se utiliza realmente la multiplicación y la suma. También si a los elementos de A le sumo los elementos del conjunto vacío que no tiene ninguno, pues queda el conjunto A. También aquí ya dijimos que el conjunto vacío es como si fuera el 0. Si fuera A por 0, pues me daría 0. Y así, de esta manera, esta sería también la ley de identidad, pero sería una aplicación semejante a la ley distributiva, donde aquí el común es A. Si lo factorizamos, aquí quedaría A. Entonces, y diríamos, vamos a suponer que factorizamos a A, que es común, decimos A entre A, pues es universo. O si nosotros decimos en álgebra común y corriente, X entre X, pues es 1, pero el 1 es el universo, en este caso de conjuntos. Y luego diríamos A intersección B entre A, o sea, si esto lo dividimos entre A, pues me quedaría solamente B. Pero como el universo, unión en un conjunto es el universo, ya lo vimos acá, pues obviamente aquí sería el universo. Todo esto sería el universo. Y luego si al conjunto A lo multiplico por el universo, pues sigue siendo el conjunto A. Entonces, ese sería el resultado que nos daría. Son muy interesantes las leyes de teoría de conjuntos. Vamos a ver unos ejemplitos de eso. Utilizando las leyes y postulados de conjuntos, determinar si las siguientes aseveraciones son falsas o verdaderas. Aquí tenemos 3 incisos. Vamos a determinar si esta expresión equivale a A', o si esta expresión equivale a A' intersección C, o bien si esta expresión equivale al universo. Vamos primeramente a resolver el inciso A. Entonces lo copiamos, lo ponemos aquí. Es importante tener a la vista las leyes que podríamos aplicar. Estas son las leyes y postulados más aplicados en el caso de teoría de conjuntos, entonces vamos a tenerlos aquí a la mano. Primeramente yo veo que el conjunto vacío está complementado y el complemento del conjunto vacío pues sería el universo. Entonces ya aquí le pongo, este es el universo. Ahora yo veo que A intersección universo es igual a A, o un conjunto intersección universo es el mismo conjunto. Entonces aquí ya tenemos lo demás, bueno, lo vamos pasando. Después tenemos que, lo que separa, ya dijimos, a un término del otro,
es la unión. En este caso, aquí tenemos un término, unión, aquí tenemos otro término. Aquí también tendría dos términos. La A solita sería un término y A intersección C' sería otro término. Si aplicamos, obviamente, la ley distributiva, esta ley que tenemos aquí, entonces factorizamos A, decimos A la factorizamos, decimos A entre A, pues es el universo. A intersección C' entre A, quedaría solamente C'. Si yo quiero multiplicar ahora la A por lo que está entre paréntesis, para regresarlo a la anterior sería A por universo, pues me daría A, ya lo vemos acá, A por universo, pues me daría A. Y luego sería A por C', pues me daría A intersección C' o A por C'. Entonces, esto que está dentro de paréntesis equivale también a esta expresión. Pero ahora, universo, unión, cualquier conjunto, ¿qué sería? Universo, unión, cualquier conjunto es igual a universo. No importa que en este caso tenga comita y en este caso no lo tenga. C' tiene elementos y es un conjunto, independientemente del conjunto que se trate. Si al universo se le suman los elementos de cualquier conjunto, es el universo, de tal manera que esta expresión me daría el universo. Ahora, A intersección universo es igual a A. Y luego el complemento de A, pues es igual a A'. Entonces, decimos que efectivamente el inciso A, pues es cierto, es verdadero. Fácil, ¿no? Vamos ahora a ver el inciso B. En el inciso B nosotros vemos que está el complemento del universo. Entonces, al complementar el universo me da el vacío. Después, bueno, ya sabemos que lo que separa a un término de otro es la unión. ¿Cuántos términos tendría la expresión? Tendría uno que sería A, otro que sería B' intersección universo complemento y el otro que sería este otro término que tenemos aquí. Bueno, aquí en este caso vacío está multiplicando esa intersección con B', pero nosotros vemos que un conjunto intersección con vacío es vacío, por lo tanto esta expresión ahí me daría vacío. Y ahora, ¿cuántos términos tenemos? Uno es el conjunto A, otro es el conjunto vacío y otro sería A' intersección C. Bueno, si nosotros sumamos un conjunto con vacío, ¿qué nos daría? A ver, si le sumamos un conjunto con vacío me da el mismo conjunto. Por lo tanto, esto de aquí, pues obviamente sería A. Ahora, esto que tenemos aquí es nuestra expresión en la equivalencia. Aquí la tenemos. Si tenemos esta expresión donde tengamos el mismo conjunto, pero uno de ellos tenga coma o esté complementado, uno de esos conjuntos que es el mismo, y el otro no tenga complemento, siempre se elimina este conjunto que está acompañado de más información. De tal manera que quedaría A unión C. Sería A unión C, y A unión C es diferente de A' intersección C. Por lo tanto, decimos que el inciso B pues es falso, porque realmente no es cierto que el resultado fuera A' intersección C. Vamos a ver ahora qué pasa con el inciso C. Bueno, en el inciso C nosotros vemos que tenemos un doble complemento. Ya dijimos que un complemento anula al otro, por lo tanto aquí debería quedar solamente el universo. Intersección B, intersección C, unión A', intersección universo. Ah, bueno, el complemento del vacío, pues también sería el universo. Entonces, acá ¿cuántos términos tenía? Tendría uno, que sería la A, desde el universo complementado doblemente hasta que lleguemos a la unión sería otro término, y luego este otro, A' intersección vacío complemento sería otro término, tendría tres términos. Acá debe tener los mismos tres términos, aquí tenemos la A, tenemos el universo, intersección con su información, y acá el complemento del vacío pues sería el universo.
Aquí en este caso sería A' intersección universo, pues es el caso donde tenemos, en este caso tenemos A' intersección universo sería A'. Es la multiplicación obviamente del conjunto que sea por 1, pues me da el mismo conjunto, que es lo que tenemos aquí. También tenemos universo intersección B, que es el mismo caso, pues me quedaría solamente la B. Y como vemos, pues ya se está reduciendo grandemente. Ahora, casi siempre señalamos, le ponemos colorcito al conjunto con el cual trabajamos en la siguiente línea. En este caso vamos a trabajar con A'. Y lo que hacemos es pasar de posición, o sea, si aquí en este caso lo teníamos al final el término, pues lo pasamos realmente casi al principio, utilizando la ley conmutativa que no aparece aquí, pero bueno, ya sabemos que en unión se puede cambiar los conjuntos de posición. Decíamos que A unión B era igual a B unión A. Y lo que estamos haciendo es precisamente cambiarlo a esta posición. Para después ver lo que claramente podemos juntar A unión A' y esto me da universo. Entonces quiere decir que esta parte de aquí me daría universo. Aquí tenemos de esto salió universo y la otra parte, bueno, pues la tenemos ahí. Ahora, si al universo le sumo un conjunto, yo sé que aquí son 2, B intersección C, pero este se considera como si fuera un conjunto, o sea, B intersección C, si hacemos operaciones o encontramos esos elementos, es un solo conjunto, de tal manera que universo, unión, cualquier cosa, siempre va a ser universo. Entonces decimos que universo es igual a universo. Fácil. Es importante que hagan muchos ejercicios. Yo sé que esto es de resolver muchos ejercicios, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, pero en el texto hay muchos más ejercicios. Y estoy tratando de no explicar con los ejercicios del libro con la intención de que quede pues, los ejercicios de dicho texto para que puedan ver otros ejemplos más y además de los que ya están resueltos y que tienen la solución al final del libro. Conclusiones. Al aplicar la ley de Morgan a una expresión que contiene unión e intersección, lo que separa un término de otro es la unión. Y en función de, obviamente, de los términos se aplica la ley de Morgan. Si el término tiene únicamente una variable, aplicar directamente la ley de Morgan. En otras palabras, complementar dicho conjunto o dicha variable. Si el término tiene más de una variable, encerrar dicho término entre paréntesis e indicar el complemento, o sea, complementarlo, indicar que se va a complementar, para que en un paso siguiente aplicar la ley de Morgan de acuerdo a lo que ya conocemos. Esas son conclusiones y también podrían ser algunas recomendaciones. Tenemos nuestro libro. Muchas gracias, jóvenes.